Hola, buenas tardes. Nuevamente aquí en el lado B de la ingeniería, pero ahora con un capítulo muy especial porque hoy sí vamos a hablar con una ingeniero mujer. No sé si eso tenga algo de importante para muchos de ustedes, pero para mí en especial sí significa algo bastante importante. Y bueno, tuve la fortuna de conocer a Rocío ya hace algún tiempo y hoy vamos a hablar con Rocío, que la verdad es que me ha abierto las puertas de su casa para entrevistarla, robarle un poco de tiempo, tiene muchas actividades, es una mujer muy activa, a su edad es una mujer bastante activa, es muy joven, pero vamos a conocerla, por favor. Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bienvenido. Muy joven, ¿me equivoco? Pues no tanto, pero gracias por el cumplido. Muy joven y combinado con ser mujer, ingeniera. ¿Ingeniera o ingeniero? ¿A ti qué te parece ese tema? ¿O ingeniere? No, prefiero ingeniera. Ingeniera. Creo que desde que se aceptó me pareció correcto porque es también otra forma de ser inclusivo, ¿no? Sí. Entonces, ingeniera. Eso está bien porque al final de cuentas hacemos las cosas un poquito más sencillas. Si son mujeres o hombres, pues démosle el sentido a eso. Pero bueno, independientemente de cómo nos dirijamos con ustedes, hay algo que a mí me parece muy interesante de este lado B de la ingeniería, de encontrar todavía pocas mujeres en la industria. Tú estás en una industria también donde hay muchos hombres, ¿no? La industria química, si no me equivoco. Sí. Y ahí el hombre es el que domina, no sé qué porcentaje haya ahorita aproximadamente, pero por lo menos en la parte de refrigeración de aire acondicionado donde yo he estado los últimos años, pues el número es muy diferente, ¿no? Ha venido cambiando, afortunadamente. Me acuerdo que cuando estudié la carrera, hace ya alrededor de 20 años, empezaba a ver ese cambio. Antes los mismos profesores nos decían que las generaciones anteriores era muy normal tener como un 80-90% de mujeres, y cuando yo ingresé era ya casi el 50%. ¿Tú estudiaste en el Poli o en la UNAM? En el Politécnico. En el SICI. En el SICI. Bueno, el SICI sí tenía muchas mujeres, si no mal recuerdo. Sí, más o menos te digo que al menos en la época en la que yo estudié era aproximadamente ya 50%. Wow. Pero pues en sus inicios seguramente no. Empezaron con escasas mujeres, pero cada vez la industria ha venido incorporando más en ingeniería química. Hay muchas ramas de la ingeniería química, lo cual también creo que permite participar a más mujeres, pero todavía sigue siendo mayoría hombres. Ahora, estamos hablando del número cuando íbamos en la escuela. Ajá, hace 20 años. Hace 20 años. Pero en la industria a veces cambia. Hay muchas mujeres que por no encontrar un espacio en la industria empiezan a trabajar en cualquier otro ámbito, ¿no? Sí. Y encuentras ingenieros, a lo mejor mujeres de recepcionistas o de capturistas o algo que pareciera como más de, pues es mujer que se vaya de secretaria, ¿no? O que se vaya de asistente. Todavía depende de la industria, se llega a ver, pero yo creo que cada vez es menos. En donde yo estoy es en el área de los polímeros. A pesar de que sí es una industria de transformación, todavía llegamos a ver en mayoría hombres. No te sé decir exactamente el dato, pero yo le calculo que en la industria en este momento debe ser como un 70% hombres todavía. 70-60% hombres y 40% mujeres en industrias donde participan más. Y conforme van avanzando en el organigrama, cada vez ves menos, ¿no? Definitivamente en roles o en actividades o posiciones que son más operativas, hay bastante número de mujeres, pero conforme vas creciendo en el organigrama, se va haciendo un número cada vez más reducido. ¿Y qué piensas tú de esto? Pues yo creo que es un reto que a nosotros nos toca también, a todos, no solo a nosotras, a todos nos toca participar en que eso vaya disminuyendo, porque definitivamente vemos que sí hay una participación menor, pero hay muchos otros factores que tal vez en la vida personal, en la vida también profesional te van aislando o van siendo descartadas muchas mujeres para esos puestos, ¿no? Ahorita te puedo decir, de hecho hay estadísticas y hay programas en donde tú puedes ver esa participación, y definitivamente en puestos gerenciales
la participación de la mujer es a lo mejor de un dígito, ¿no? O sea, menos del 10%. Y fíjate que en ese tema muchas empresas están tratando de ser diferentes, ¿no? Sí. Buscando que haya mucho más participación de cualquiera de los géneros, ¿no? Y donde estás tú ahora es el caso. Estás actualmente en ExxonMobil. Así es. Y déjenme decirles que una de las razones por las cuales yo busqué entrevistar a Rocío fue a partir de un video que te hicieron hace tiempo, hablando precisamente de uno de los negocios, me imagino que es de Exxon. Y me pareció que ahí tú estabas representando no solamente la parte de la mujer, sino mucho de lo que representa Exxon para la industria a la cual se está dirigiendo, que en este caso son los polímeros. No sé si me equivoque, pero por lo menos eso me dejó ver ese video, ¿no? Sí, efectivamente la empresa donde me encuentro es una empresa americana, entonces la cultura sí influye, la cultura mexicana. ¿Qué quieres decir? ¿Que la empresa mexicana no es así? La empresa mexicana se puede decir, sí cambia porque sí tenemos ideales y cultura diferente con respecto a los americanos. Y yo creo que la empresa es americana, pero pues tiene presencia a nivel global. Entonces, no solamente tiene mucha o parte de la cultura es lo que se implementa en el mundo. Entonces, creo que soy beneficiaria de este progreso que ha llegado a suceder en el mundo y en Estados Unidos también. Y es muy inclusiva o trata de, al menos, de no ser excluyente, de tener esta diversidad en cuanto a género, equidad de género. No necesariamente tiene que ver que la empresa participe, claro que influye, pero también creo que es de los mismos trabajadores y de la industria en sí, ¿no? Pero esta empresa tiene programas, por ejemplo, que se van enfocando mucho a cómo ser más incluyentes. Hay actividades, hay un programa específico dentro de la organización que ayuda a que sea cada vez menos difícil incorporar a mujeres en diferentes rangos o en diferentes actividades y roles. ¿Y cómo se convive entre mujeres a ese nivel, en ese tipo de empresas? ¿Hay esos retos también que se presentan entre los hombres, esos pequeños codazos también? O sea, las mujeres, ¿cómo se comportan? A lo mejor nos comportamos diferente. Ustedes son quizá menos animales que nosotros. Yo creo que sí, nuestros comportamientos sí cambian porque nuestros mismos pues roles que nos van inculcando desde que nacemos, ¿no? Desde que nacemos o desde antes de nacer incluso ya te ponen ahí rosita porque es niña, ¿no? O azul porque es niño, cuando pues el color es un color y qué importa el género, ¿no? Desde ahí empezamos, pero sí nos comportamos diferente, pero justo porque la misma sociedad nos va poniendo reglas no dichas, cómo debe ser el rol o cómo debe de ser una mujer en diferentes aspectos con respecto a un hombre. El cómo nos comportamos y cómo convivimos, pues yo creo que es igual, solo que nuestra forma a lo mejor de expresarlo es distinta, la forma de convivir, pero sí te puedo decir que las mujeres somos como más colaborativas, buscamos más trabajar en conjunto. Sí hay competencia, claro que la hay, pero creo que también hay esa colaboración que a lo mejor existe más competencia en la parte varonil, ¿no? Entonces ya va siendo el momento de que este mundo lo dominen las mujeres. Por favor, y de hecho hay empresas, gobiernos a nivel mundial en donde saben que si una mujer participa, no solamente ayuda en el negocio, o sea, tiene mejor retribución y mejores rendimientos, sino que también la forma y la perspectiva en cómo él se maneja. ¿A ti te gustaría que fuera ese mundo así? ¿Por qué no? Sí. ¿Cómo crees que sería? O más equitativo, ¿no? Que sea como justo. Mujeres gobernando el mundo. Eso va a ser una locura. ¿Por qué? Sería una locura, sería interesante. O sea, a mí me parece que sería sí interesante, pero sí también las mujeres tienen ciertas características que hoy día a lo mejor la propia cultura no te va a dejar ser así. Habría que romper un montón de barreras, exacto, ¿no? Que desde edades antiguas, desde la Inquisición, está súper vetado, ¿no? Y eso, fíjate que sí se va transmitiendo en cómo crecemos desde niñas. Por ejemplo,
no sé, hasta un juguete, ¿no? A un juguete, a un niño le dices, ándale, gánale y sé campeón y tú puedes y acelérale y combate. Y a una niña jamás, hasta la fecha, y digo, yo aún no tengo niños, pero creo que debería de ser más parejo, ¿no? Porque una niña no puede ser igual de competitiva y darle para adelante. A mí se me hace que tú le robabas los juguetes a mis hermanos. No, pero ¿Tú peleábamos en una igual. familia de puros hermanos? Sí, tengo 3. ¿No había otra hermana? No. ¿Qué pasa si hubiera llegado otra hermana? No lo sé. Yo tuve amigas, claro que tenía amigas, pero claro, no es la misma convivencia. Pero era muy interesante porque justo a mis amigas les encantaba estar en mi casa también y les gustaba la convivencia y era muy divertido. Yo me acuerdo que mi infancia fue muy divertida con mis hermanos, pero efectivamente yo también jugaba las luchitas y espadazos y claro, la convivencia con ellos era así, ¿no? Y así cuando empiezas a trabajar, pues no necesariamente va a haber espaditas, pero sí ya hay ciertos lenguajes, ciertas miradas. ¿Cómo te enfrentas a todo eso como mujer? Hace rato, antes de que empezara la grabación, yo les decía a Rocío que precisamente hay un tema que me parece cada vez más claro y no debería de estar pasando ya, pero todavía sucede. Tú vas a un restaurante y la orden se la pregunta el mesero al hombre. La cuenta se la da el hombre. Y no porque uno no quiera pagar, pero empieza a ver esas distinciones y empieza a ver esas, pues no sé si llamarle en este momento ya una falta de respeto, pero sí una falta de delicadeza, porque viene una mujer que seguramente es mucho más poderosa en ese momento que el hombre que está sentado a su lado. Pero seguramente tú te has enfrentado a mucho de eso en el trabajo, en la escuela, no sé, platícame un poco de todos esos temas que además te gusta hablar de eso, ¿no? Pues es que es como interesante porque me acuerdo, te voy a dar solo un ejemplo, cómo sí pasa y son cosas que pueden o no afectar en tu vida si tú permites, pero de que suceden, sí. Por ejemplo, me acuerdo que en la escuela había un concurso en donde una empresa hizo pues una serie de participaciones para ver quién fuera el mejor en desempeño, el mejor alumno que se desempeñara. Le iban a dar una medalla y pues un reconocimiento obviamente y esa persona se iba a ganar como una posición dentro de esta empresa. Y pues participé, ¿no? Obviamente yo estaba siempre ahí participativa y participé y yo gané. Me dieron la medalla, todo muy bien, el reconocimiento. Y al final, a quien eligieron para que ingresara a la empresa fue un hombre, al segundo, ¿no? Al segundo lugar. Wow. Y esto me pegó, obviamente, en su momento, porque dije, ¿pero por qué? Si yo fui la que gané, mi lugar es ese. Pero la respuesta fue, no, pues es que necesitamos un hombre, ¿no? Y era una empresa... Mexicana. Mexicana, sí. Muy enfocada a la industria como de la construcción. Entonces, lo entendí en su momento, bueno, fue posterior, la realidad es que en su momento sí no me gustó, pero fui comprendiendo que en ese tipo de empresas yo no quiero estar, ¿no? Más adelante también otro ejemplo, estaba en una entrevista de trabajo y era una empresa japonesa, y te digo que va de culturas a culturas. O sea, para no hablar mal solamente de las empresas mexicanas. Claro, no hay de todo. O sea, hay de todo. Digo, nos tocan las mexicanas porque aquí vivimos. Sí. Pero seguramente si vamos a Japón, allá seguramente hay más machismo que aquí. Seguro es muy parecido. Pero bueno, y justo me tocó, era una empresa japonesa, hice todos los pasos de que vas avanzando, ¿no? En las entrevistas. Y cuando llegué al final me dijeron, bueno, ya la última entrevista va a ser con el director. Es un señor japonés y pues quiere saber a quién vamos a contratar. Perfecto. Yo había pasado por todos los filtros y pues prácticamente todas las entrevistas habían sido con gente de México. Y ya llegué a la entrevista y me dijo, todo muy bien, cumples con los requisitos, parece que pues puedes hacer el trabajo que necesitamos, todo bien. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Eres mujer. ¿De plano así te dijo? ¿Ese es el problema? Sí. Y me dijo... ¿Qué hijo de...? Sí. Entonces, en ese momento, mi pregunta fue, ¿y cuál es el problema, no? No, es que necesitamos que viaje, que esté mucho tiempo fuera de casa y eso, pues, eso es complicado. Entonces, yo no acepté esa posición. Dije, aquí no quiero trabajar. ¿A quién tenemos aquí de visitante? Tenemos a Pía. Que también es mujer.
quiere participar en la entrevista. Ok, entonces, a ver, perdón, ustedes saben que yo hablo así, pero, o sea, ese cabrón japonés que supuestamente, Sí, o pues sea, el sí, top son golpes. En ese momento, ¿Tú le claro que no me dijiste gustó. algo? No, mi pregunta fue, pues, ¿cuál es el problema, no? Claro. Y cuando ya me empezó a explicar eso, dije, comprendo, no creo que sea un problema porque yo no tengo ese problema, pero no quiero trabajar aquí. Y pues ya terminó prácticamente Entonces, esa opción, ¿no? ese tipo de experiencias, lejos de que en un momento te afectan, porque seguro que te afectaron, o sea, a cualquiera, ¿no? Uh-huh. Es como si me dijeran, no, pues a tú porque eres feo, pues sí soy feo y qué, ¿no? Pero eso no es una razón para que no me des la chamba, ¿no? O tú porque eres maricón, o porque eres gay, o porque eres lesbiana. Uh-huh. Yo creo que ese tipo de cosas ya deberían de estarse terminando. No solo en México, en el mundo. Uh-huh. Y no es un tema de solo moda, sino que ya es de flojera, ¿no? O sea, si pues sí, porque se pierde, yo creo que en ambos lados pierden la oportunidad de tener un buen elemento, ¿no? No importa si es de un género u otro, si es de una edad, si tiene preferencias diferentes. ¿Cuál es el problema? Si va a desempeñar una actividad bien, ¿no? Uh-huh. Y pues, pero existe. Desafortunadamente sigue existiendo. Oye, dime algo. ¿Y te ha pasado, por ejemplo, que te hayas encontrado otro tarado como este o otra tarada, porque también hay taradas, y después los hayas encontrado más adelante y te hayan dicho, ¿qué? ¿Tú aquí llegaste hasta acá? Pues la verdad es que no, Así como ya no me los he topado. Estúpido, lo logré. No, la verdad es que no. Estos dos casos en específico, pues yo estoy bien alejada de esta industria, por ejemplo, uh-huh. de aquella empresa. Y de la otra, pues la verdad es que ya ni me acuerdo qué persona, además venía de Japón, ni siquiera vivía en México. Entonces yo creo que no, la verdad no. Que se quede por allá. No me lo he topado. ¿Qué otras cosas para ti son importantes cuando sales de la escuela, te enfrentas a situaciones? ¿Qué te parece que es lo más importante a lo que se puede enfrentar una persona que está viéndonos y que está queriendo ser ingeniero, pero no se lanza porque a lo mejor le han dicho este tipo de cosas? Esto no es para las mujeres, esto es para los hombres, las ingenierías son matemáticas, la ingeniería no te va a dar felicidad, y muchas de las cosas que te pueden decir cuando estás estudiando ingeniería, porque se pudiera entender a lo mejor que como mujer hoy estuvieras estudiando, no sé, artes gráficas, no te digo danza porque ese es mero mole, pero no sé. Siempre relacionan como para ser maestras, psicólogas, ¿no? Sí. De esas área humanista. Uh-huh. Pero no, claro, la ingeniería es para todo mundo. No son difíciles, simplemente hay que tener un poco más de a lo mejor de gusto por las matemáticas. La realidad es que ves sí matemáticas en la escuela, al final sí terminas aplicando, pero no es que toda la vida estés usando, ay, voy a hacer la integral de tal para aplicarlo en mi carrera diaria. No lo usas, es para tener un procesamiento lógico y poder resolver problemas. Y yo lo veo así, cada que de pronto tengo así como algún tipo de frustración, digo, pues es que para eso justamente estoy para resolver problemas, ¿no? De todo tipo, pueden ser desde sociales o de un problema técnico, claro, o algo más. Y hablando de la frustración, ¿cómo manejas esa frustración? Porque seguramente tú te enfrentas como muchos a cierto nivel de frustración en tu posición, pero también déjenme decirles algo. Rocío, además de trabajar para esta empresa, para Exxon, también es emprendedora y ahí también no te va nada mal. Por lo menos lo que tú has hecho hasta ahora, has estado logrando cosas que también son un reto para el mercado donde estás haciendo tus productos. Uh-huh. ¿Cómo ves toda esta parte de ser emprendedora, de ser mujer, de ser empleada? ¿Cómo manejas toda esta frustración, este estrés? Pues para ser emprendedora, en realidad no importa el género, ¿eh? Ahí los retos son perseverar. Uh-huh. Yo siempre digo, es como aguantar vara, porque diario es tomar decisiones y a veces te equivocas y te equivocas bien feo y a veces pues sale, ¿no? Te cuesta mucho. O te cuesta, al final te cuesta dinero, tiempo y dinero, uh-huh. que eso pues sí pega en una empresa pequeña cuando vas emprendiendo,
pues no tienes los recursos para poder subsanar o subsistir. ¿Cuál es tu producto? Son productos para podólogos. Uh-huh. Son productos básicamente para la piel uh-huh. y para los pies. Se usan específicamente en la cabina de los podólogos. Y fíjate que fue un poco chistoso porque cuando empecé con el proyecto, mi socio y yo queríamos hacer productos como más cosméticos en cuanto a más productos para masaje, faciales, antiedad, de este tipo. Pero desafortunadamente el aprendizaje a fuerza de trancazos, porque nos dimos cuenta que era en mayor o menor grado competir con grandes empresas desde la nacional hasta la internacional súper bien establecida, grandes marcas y con mucho marketing. Y pues obviamente nosotros como emprendedores no íbamos a tener eso. Tuvimos el apoyo del Politécnico como parte del grupo de emprendedores del Politécnico. Uh-huh. Sin embargo, pues fue tema simplemente de ir encontrando un nicho de mercado. Nos dimos cuenta que esta parte cosmética no era por allí. Sí, teníamos nuestras ventas, tuvimos varios puntos de venta en centros comerciales, pero nos dimos cuenta que donde empezaban a apreciar incluso el producto y a ver que la fórmula funcionaba bien, era en productos, cremas para diabéticos. Y entonces por ese nicho empezamos a movernos un poquito más enfocado y encontramos que los podólogos atienden a un montón de gente con estos problemas y que acuden por otro tipo de consecuencias de la misma diabetes. Entonces ese fue como encontrar ese camino, ¿no? Pero eso te estoy hablando que nos costó varios años. ¿Cuántos años llevan? La empresa ya lleva 12 años. Wow. Pero yo creo que en este camino de encontrar, de empezar con un producto y encontrar ese nicho, yo creo han de haber sido como unos 6, 7 años, ¿no? Entonces fue un camino difícil porque ahí es no solamente vende y o sea, te conviertes en... Tienes cachucha de todo, ¿no? Desde la que limpia hasta la que hace la contabilidad, las finanzas, contrata gente, tienes un equipo a tu cargo, pero también revisa la formulación y la producción. Entonces te conviertes en todólogo y tienes que aprender de todo, ¿no? Y justo eso lo hace rico porque puedes aprender y hacer muchas más cosas que a lo mejor estando en una empresa que claro que te especializas y tienes otro tipo de retos, pero es muy diferente. Entonces, frustraciones, pues yo creo que como en todas, desde, las ventas están muy mal y sí te puedo decir que hubo años súper complicados en donde a punto de tirar la toalla y de no podemos más, pero afortunadamente, por eso creo que es aguantar vara, es aguantar, encontrar ese camino, seguir trabajando como hormiguita y hasta que las cosas se van acomodando. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? En realidad, yo creo que más que frustración, al momento se puede sentir como frustración, pero es aprendizaje y es cómo resolver, cómo buscar la respuesta y si te equivocas, intenta otra vez y es mucho de resiliencia, es de aguanta. Pero ¿tienes alguna actividad que te ayude a un poco disminuir esa frustración, cambiar un poco el chip, regresar y decir, ok, creo que en este momento no lo pensé así, pero ya me relajé, ya lo hice y voy a regresar con esto? ¿Cuál es esa actividad? Porque de eso también es interesante. ¿Cómo como ingeniero tienes diferentes facetas? Pero también tienes una parte humana que necesita relajarse, que necesita encontrar. ¿Tú cómo lo haces? Fíjate que desde niña me ha gustado la danza folclórica en específico. Y me acuerdo que mi mamá solo nos llevaba ahí de pronto a una casa de cultura, un curso de verano y así, pero en mi época todavía no había tantos cursos de verano, entonces íbamos de pronto. Y a mí siempre me gustó. Y en la escuela, ¿quién quiere bailar? Yo. Y entonces así empecé a tomar como clases por aquí, por allá, nada formal, hasta hace como unos, yo creo que como unos 6 años, empecé a aprender o a trabajar con un grupo. Empecé en unos talleres de la UNAM y posteriormente con este grupo que pues claro que vas aprendiendo, pero para mí era, después de toda la chamba de tener, resolver y cómo hacer que todo funcione y tener claro el estrés, para mí era un momento de no quiero pensar, solo quiero disfrutar. Yo aquí puedo ser que me digan, haz esto, sí, yo hago esto. O sea, no ser ni la jefa ni nada, ni decidir. Solo obedecer, zapateale así, da la vuelta y haz esto y listo. Entonces, para mí era como
una forma de salirme de mis preocupaciones de todo el día. Y así empecé. Ahorita todavía lo sigo practicando. Me gusta mucho y sigue siendo mi desfogue. ¿Tienes otra manera de encontrar un relax, un tiempo de relajación en tu vida? Además de la danza, no sé, ¿lees algo? ¿Ves algunas series? ¿Tienes algún... Pues en realidad viajar, no sé? Yo creo que no, sí estoy muy enfocada en la danza porque pues viajar, de pronto sí me toca viajar mucho del trabajo y a veces ni tiempo te da de conocer, ¿no? Solo es trabajo. Yo creo que le enfoco mucho tiempo a la parte laboral, a la parte profesional, como que es algo muy importante y como que toma casi todo mi día. Y pues ya me resta poquito tiempo. Entonces el poquito tiempo que me resta o que aparto para justamente hacer algo para mí es la danza. Y pues solamente hago eso. Y pues bueno, ahora ya cada vez estoy un poco más metida porque pues ya tengo entrenamientos un poquito más profesionales. Pertenezco ahorita a una empresa de danza, a una compañía. Ya estamos apenas preparando algunos ¿Se van a presentar cuadros en algún lado? Sí, normalmente, pues ahorita con pandemia ha estado todo muy complicado, ¿no? Pero siempre se preparan cuadros para el Día Internacional de la Danza. Hay eventos, es en abril. Ok, entonces ya próximo. Ya, estamos muy cercanos. Sí. Entonces, eso es como algo que todos los que se dedican a la danza y ya de manera profesional pues lo hacen. Yo no me dedico de manera profesional, pero me gusta y le echo ganas. Entonces, espero que para entonces pueda estar en uno de esos cuadros en el Día Internacional. ¿Qué tipo de cuadros? Pues es danza folclórica de todo tipo. Me refiero a desde danzas prehispánicas, cubriendo todo el país. No, porque hay cuadros específicos por cada estado. ¿Tú participas en uno específico? En varios. Ajá, en varios, porque se van montando distintos. Y ahorita, por ejemplo, estamos trabajando en cuadros de Nayarit, Sinaloa, Nuevo León. ¿Más polcas? Sí. Ok. Sí. ¿Jarocho? Algo así. Hablando de son, fíjate que todo el mundo conoce el son jarocho como el típico vestido blanco, ¿no? Sí, el sotavento. Me encanta esa parte. Eso es muy, muy bonito también. Pero hay otro tipo de son que le llaman fusión. Ándale. Y este es un son que ocupa instrumentos actuales. Estoy hablando a lo mejor de un saxofón, una guitarra eléctrica, pero en un son jarocho. O sea, ¿por qué si hay comida fusión no puede haber danza fusión? ¿No? Exactamente. Son fusión. Sí. Es algo así. Y es un poco, pues no sé si sea nuevo, pero es un poco innovador porque la danza folclórica tradicional la puedes ver en muchos lugares y también es bonita, pero este son fusión pues es algo un poco más, diría yo, más nuevo, más moderno y que es como más fácil incluso que el público en general reciba ese tipo de música y de show porque no es el tradicional folclore. A mí me gusta el tradicional. A mí me encanta también. No sé cómo sea el fusión, pero a mí me parece que ahorita así como me lo pones, pues es como cuando me llevan a comer comida fusión, ves unos platitos, ves unos bocadillos ahí y pues tienes que averiguar qué tanto hay ahí mezclado. Y es una mezcla, Pero cuando ves la comida hecha así, el plato grande, pues a mí así me imagino un poco el son jarocho. Bueno, yo soy muy clásico, ¿no? Pero a lo mejor habría que explorar eso, ¿no? Sí, te voy a invitar ahora que hagamos una presentación. ¿Tienen ustedes alguna página, algún video donde se vea esta compañía? ¿Donde puedan seguir? Apenas como a raíz de la pandemia pues todo se paró. Apenas a inicios de este año, del año pasado, por mayo, 2021, que empezaron a abrir todos los estudios y todo, comenzamos a ensayar. Y, por ejemplo, tuvimos una presentación hace como un mes. Fue como un concurso de diferentes tipos de danzas, desde contemporáneo, clásico, hip hop, reggaetón, de todo tipo, jazz. Y participamos nosotros. Y bueno, puedo decir que ganamos el concurso. Sí. Justo con una canción de son fusión. Y bueno, vamos por más, ¿no? ¿Y entonces pronto te veremos bailando también reggaetón? No, reggaetón no creo. No. Eso sí no creo. Bueno,
pues ya aprendimos algo el día de hoy, algo con el Sound Fusión. Y sin duda, como ingeniero, tienes muchas aristas ahí y tienes muy poca edad. ¿Cómo se enfrenta eso? ¿Edad? ¿Eres joven? ¿Mujer? ¿Sí? ¿Qué ves hacia adelante en tu carrera? Porque no te puedo decir que como los otros ingenieros que he entrevistado que tienen 20 y tantos años, uno muy joven como Gerardo del Politécnico, que también empezó muy joven, pero ya tiene sus años. Pero tú, ¿cómo ves el futuro de ingeniera, de mujer? No sé, ¿dónde te ves en algunos, unos 10 añitos para que le pongamos? Bueno, así tan joven, pues no, ya tengo 20 años de carrera de profesional. ¿20 años? Sí. Entonces sí sirven las cremas que haces, ¿no? Y también de pronto es un tema, porque sí, aparento de pronto menos edad de la que tengo y a veces estoy en la empresa donde estoy y también cuando estaba de lleno en la parte de emprendedurismo, puede ser una limitante porque puede que no te tomen en serio, ¿no? Dicen, ay, esta chamaquita que me quiere venir a decir, ¿no? Pero no estoy tan chamaquita, ya tengo 42 años, entonces soy joven, pero no tan joven. Y eso, con el cabo del tiempo, vas aprendiendo como a lidiar con ese tipo de... Pues no lidiar, como a trabajar con ese tipo de comentarios o de pronto creencias. Y yo creo que la clave al principio cuesta, ¿no? O sea, no es tan fácil. Claro, al inicio pues sí tenía 20 años, entonces... No, me refiero cuando la primera vez que escuchaste un comentario así medio, esta chamaquita, sí te pegó, ¿no? Ahorita a lo mejor ya te va. Pues sabes que es lo malo, que ni siquiera lo escuchas, como que te vas enterando como por rebote, pero no importa, desde un inicio, desde que estaba prácticamente comenzando mi carrera, sí era un tema, pero conforme van viendo y trabajando contigo, se van dando cuenta que las cosas serias, las cosas bien hechas, tienen o pueden confiar en lo que puedo hacer, porque pues el mismo trabajo va hablando, ¿no? Pero claro que al inicio puede ser, pues no para mí, para los que están enfrente de mí, puede ser como de pronto dudoso. Eso pues me pasaba más hace tiempo, ahorita a lo mejor ya no tanto, pero sí de pronto el que te vean tan joven, a veces se dirigen, si vamos a lo mejor un par de personas, se dirigen con alguien que sea mayor que yo, o que aparente mayor edad que yo. Pero al final termina dándose cuenta quién hace qué cada cosa y los resultados van hablando por sí solos. Entonces, pero en 10 años, no ¿cómo te ves? ¿Cómo me veo en 10 años? Pues mira, definitivamente mi carrera profesional, yo me veo continuando en el ámbito de los plásticos y los polímeros. Ahorita está no es de moda, sino que es una necesidad del mundo ir transformando también esa imagen que tienen a veces negativa de los plásticos y el contribuir en cómo... Que contaminan mucho, cosas... Y cómo un plástico realmente tiene sus beneficios para el mundo. Y además, las acciones que se están tomando para poder disminuir el impacto al ambiente y contribuir de esa manera, creo que es algo en lo que me gustaría continuar participando, porque no solamente ahorita en la empresa donde estoy es parte de lo que hacemos, ¿no? Sino el cómo hasta en las pláticas familiares y hasta en las conversaciones con amigos, ¿no? Que de pronto dicen, ay, no compres porque es puro plástico y contaminan, así, pero no todos los plásticos son malos, ¿no? Ignorante. No, es que yo creo que hay una mercadotecnia incorrecta, hay una forma que no es a lo mejor lo más certera de cómo manejan los plásticos. Y además, plásticos es un mundo. Cuando hablan de los plásticos, están hablando de un mundo tan grande que no podríamos solamente hablar de los plásticos porque es mucho, ¿no? Pero claro que tienen como todo, tienen sus beneficios, sus pros y sus contras. Pues ya que estamos en esto, a ver unos 2 o 3 beneficios del plástico, porque hoy día pareciera que todo es malo, nadie te da bolsas ahora ni para las chelas un lujo. En el Oxxo, nadie te da popotes. Y mucha gente del extranjero viene y dice, ¿por qué no me dan popotes? Si en mi país no... Mi hermano, por ejemplo, hace rato que vino de Estados Unidos, me dice, ¿por qué aquí no dan popotes? Bueno, porque hay un tema, que las tortugas y todo esto.
Y resulta que hace poco vimos un documental y las tortugas no necesariamente se mueren por los popotes, se mueren por otras cosas, razones, sí, mucho más graves que los popotes. Pero dinos a ver qué. Pues, fíjate que, claro, hablando de diferentes plásticos, unos que todos vemos y que ni nos damos cuenta porque ya están tan metidos en nuestras vidas diarias. Uh-huh. Por ejemplo, tu celular, tu computadora, uh-huh. prácticamente, o cualquier coche. Prácticamente, al menos un coche, por ejemplo, más del 30% es puro plástico. Uh-huh. ¿Y en qué ayuda? Inclusive eso también ayuda al ambiente, porque un plástico pesa menos que un metal. ¿Te acuerdas? Okay. En los años 50, sí, 60 sí. Eran carros inmensos, pesados, y que eran 6 cilindros y gastaban un montón de gasolina. Pues ahora ya no, ahora mi coche tiene 3 cilindros, por ejemplo, ¿no? Y bueno, tu cochecito. Es chiquito, ya sé, pero se ha venido disminuyendo el peso, uh-huh. Eso tiene un menor requerimiento de gasolina y pues también las emisiones son menores. Claro. Y no vas a comparar a lo mejor el cuánto, incluso hasta cuesta ahora el acero, ya está tan uh-huh. difícil de encontrar, pero es más barato, ¿no? Entonces esto también permite que sea más masivo, que más gente pueda acceder. Viene un mundo todavía bastante grande para los plásticos en el mundo. Claro, sí, el plástico no se va a dejar de ocupar porque tiene tantos beneficios. Por ejemplo, hay en la industria médica, uh-huh. Anteriormente, no sé, a lo mejor un dispositivo médico que ahorita está en un hospital, está en contacto con el paciente, está en contacto con fluidos, uh-huh. Lo tienen que limpiar, entonces recibe también algunos detergentes o algunos productos químicos que están uh-huh. pues en constante contacto y tienen que resistir, ¿no? O sea, este tema de que sea de acero inoxidable, por ejemplo, en el tema médico, pues no necesariamente tiene que ser así. No necesariamente. Porque se va a acabar el acero inoxidable. Además de que carísimo. es caro, no tiene las propiedades que pueda tener un plástico, ¿no? ¿En serio? No es tan... Pues desde el peso, desde, por ejemplo, un plástico puede llegar a tener una resistencia tal que pueda sustituir sin problema el metal. No todos los plásticos, no todas las aplicaciones, uh-huh. pero depende del uso, se puede sustituir. Wow, qué interesante. Entonces, definitivamente los plásticos seguirán en diferentes... Y tú vas a seguir en esos 10 años. Y esta industria seguiremos, ¿no? Eso espero. Otro beneficio, bueno, hablando de dispositivos médicos, ahorita, por ejemplo, los cubrebocas. Uh-huh. La industria de los cubrebocas se disparó. Antes, claro que existían, uh-huh. pero ahorita es una necesidad. Y de hecho, ayer o antier estaba leyendo los estudios que les estaban haciendo a los diferentes cubrebocas, uh-huh. en donde dicen, por ejemplo, ahorita para la variante Omicron, los de tela no sirven, uh-huh. no sirven. O vaya, tienen una eficiencia, depende de la tela, depende de la malla, depende de qué telita estés ocupando, te va a funcionar o no. Entonces, los KN95 o los FN94, uh-huh. esos o más quirúrgicos tienen una tecnología y es plástico, es polipropileno, que es en donde yo estoy ahorita, ¿no? Entonces, ese es otro beneficio que al mundo, aparentemente todo el mundo decía, ay, no, los plásticos fuchi, pero ahorita fueron clave para la pandemia. Fíjate que ahorita que mencionas eso, hace poco estaba escuchando un tema también interesante. Los hisopos o los famosos cotonetes, ¿no? Ajá. Pues que estaban prácticamente ya en el hoyo. Ya nadie iba a comprar hisopos ni cotonetes ni los iban a usar por un tema de desperdicio y de que cuesta mucho que se degraden, ¿no? Pero hoy día están salvando muchas vidas porque son para hacer las pruebas. Para hacer las pruebas. Uh-huh. Entonces, es un producto que parecía que se había perdido, pero salió así como una nueva necesidad de la nada, uh-huh. y está siendo un éxito. Y hoy, ¿cuántas pruebas se están haciendo ahorita, no? Sí. Entonces, y salvan vidas, ¿no? Bueno, ya hace un año o dos, pues claro que eran cruciales. Y eso yo creo que repercute también en esto que estamos hablando desde un inicio, ¿no? Cuando tú estás pensando en ser ingeniero, no solamente estás pensando en matemáticas, ni en química, ni en física, sino estás pensando en resolver necesidades, uh-huh. ¿no? Y como ingeniero creo que al final del día es lo que hacemos, resolver, uh-huh. ayudar a resolver estas necesidades. Uh-huh. Y ahí es donde me parece que hace falta también más mujeres visionarias, más mujeres que estén buscando resolver esas necesidades y no solamente pensar que la carrera de ingeniería las va a topar en un punto donde
o van a servir para ser operadoras en una planta. Claro. Uh-huh. O sea, da para más ser ingeniero. Sí, no, por supuesto. Y yo creo que esa parte de buscar cómo resolver problemas sí surgen de las necesidades del mercado, y quien las identifica es quien está en contacto con el mercado, pero también tiene un poco de conocimiento de cómo poder atacar esa necesidad, ¿no? Uh-huh. Y la parte comercial, que es donde yo me encuentro, uh-huh, claro que te enfrentas a mucho de eso, porque muchos clientes dicen, tengo este problema y cómo lo podríamos resolver. Entonces ya empiezas a indagar y puedes proponer una solución en base a tu conocimiento. Siempre hay técnicos, siempre hay gente que conoce mucho más a detalle, ¿no? Pero eso te permite tener a lo mejor las bases que te da la ingeniería para poder pensar en una solución y entonces resolver un problema. Y es a lo que me refiero, que me refería hace un momento, que uno está justo para resolver problemas. Para eso estamos, todos los ingenieros prácticamente nos dedicamos a eso, ¿no? A ayudar a resolver un problema de diferentes formas. Y yo creo que en ese sentido está sencillo. O sea, no importa qué género tengas, no importa qué preferencia sexual tengas, porque ese es otro tema. Uh-huh. Lo hablaba en la pasada entrevista. Cada vez se está hablando más de las minorías. El color tampoco importa, la raza no importa. Uh-huh. Entonces aquí se habla de resolver cosas, y los ingenieros, otra vez insistir, ayudamos a resolver problemas. ¿Tú cómo te verías entonces, o cómo te hubieras, cómo te piensas en esa Rocío de hace 20 años que te veías así como ahora? ¿Cómo te veías? Pues la verdad no, yo creo que no tenía como clara mi idea en mi cabeza cómo sería, pero me gusta porque conforme va pasando el tiempo y te vas enfrentando, o no enfrentando, vas conociendo más, pues desde formas de procesar, a lo mejor en plásticos donde yo me encuentro, te das cuenta que hay un mundo que todavía no conozco y que me encantaría seguir explorando y aprendiendo, ¿no? Y problemas tan sencillos que pueden parecer que no importa. Te voy a contar, por ejemplo, me acuerdo hace tiempo, cuando empecé justamente mi carrera profesional, ya ni existe esta empresa, se llamaba CIBA, Especialidades Químicas. Y yo estaba en el área de color para plásticos. Y pues plásticos, te decía, hay un montón, ¿no? Entonces había un cliente, no sé si es un cliente mexicano, que hace globos, los globitos de látex. Y tenían un problema porque el color rojo no era rojo, ¿no? Y era más claro, más oscuro. Se tornaba amarillento, entonces se veía viejo, feo. Ok. Y el rojo era un color muy importante para ellos porque a la gente le gusta el color rojo. Claro. Y para las fiestas de los niños y para eventos, 14 de febrero. Para un montón de eventos. Entonces el rojo era crucial. Y este fue un problema que me acuerdo que nos costó, pero ahí sí fue hacer como un análisis, a ver químicamente qué está pasando. ¿Por qué está sucediendo esto específicamente con el color rojo, ¿no? Al final determinamos que fue una combinación de diferentes sales que estaban reaccionando y la reacción que generaba era dar un color amarillento. Entonces, pues se hacía un color feo. Ya se cambió y listo, ¿no? Pero cosas que dices, bueno, ¿cuál era el problema? Era solo el rojo no era tan bonito, ¿no? Pero era un problema de negocio. Grande, ¿no? Hablando de rojo, me acuerdo también que el rojo coca, hace muchos años, no sé si te acuerdas. Coca, sí. Rojo coca había un montón. Así tú ibas a la tienda. Amarillo Oxxo. Pues todavía el amarillo Oxxo todavía lo veo más uniforme, pero antes el rojo coca era, tú ibas a una tienda y había cajas, ya sabes, de esas botellas de vidrio, y era rojo de un tono y la caja de al lado era otro rojo y así. Y eso fue un problema a nivel mundial, que Coca-Cola dijo, no podemos estar con... fue mundial. Sí, ese rojo es a nivel mundial. Entonces dijo, esto no puede estar pasando. Y se estableció un solo color para todo el mundo. Y la empresa donde yo estaba tenía la patente de ese color. Entonces, fue toda una labor titánica a nivel mundial para poder establecer en todos los países que sí se respetara ese rojo. Entonces había que traerse el rojo coca de Atlanta y la referencia que teníamos había que implementarla, y bueno, fue todo un espectáculo. Bueno, sí, teníamos un Pantone y pues teníamos obviamente que llegar
que era una química en específico que lograba ese tono. Y por más que nunca falta el que quiera, no, yo lo igualo y a mí me queda, mira, igualito. Uh-huh. Pues no, porque químicamente no era lo mismo, pero siempre se hacía el intento. Y me acuerdo que en esa transición eran un montón de fabricantes, porque además me acuerdo que en esa época se transicionó a la botella de vidrio a la de PET. Okay. Y había que fabricar nuevas cajas, pero ya tenían que ser con el rojo que debería de ser, ¿no? Y el cliente que estaba procesando justamente ese plástico y que quería que sacara esas cajas ya con el nuevo color, pues le costó, porque era una resistencia de, pues es que yo sí lo puedo igualar y lo puedo hacer así, me sale más barato. Pero pues al final se dieron cuenta que no. Y era un problema porque entonces, si no tenían ese rojo, Coca-Cola no les iba a dar a ninguno sus refrescos. ¿Pero sí lograron homologar eso? Sí, se logró. En esa época la química estaba patentada, ya después pierde su patente después de 10 años, entonces ya se hizo un poco más flexible en cuanto a precios, ¿no? Uh-huh. Pero seguramente también de pronto has de encontrar una que otra que no, pero en su mayoría sí se logró cambiar. Bueno, pero esto es, o sea, si eres químico y estás en la industria de los plásticos y te interesa el color, seguramente sí vas a ver esas diferencias. Yo hoy día, para mí todos los rojos son iguales los de la Coca, pero fíjate qué interesante. Yo no sabía de ese tema, pero y a mí siempre me llamó, ahora sí que debo confesarte que siempre me llamó el tema de la química, pero tenía yo ahí un tema de que no llegas a ser químico y vas a oler gases y vas a estar combinando líquidos que te pueden quemar. Tenía eso en la cabeza. Sí, sí, mucha gente tiene eso, es más. O sea, Marie Curie, ay, la radiación, me voy a morir, ¿no? Sí. Y entonces piensas que la química siempre va a ser así, pero son cosas que para eso sirven este tipo de charlas. Uh-huh. O sea, hoy día yo creo que la gente que te está viendo, y espero que estén viendo muchos chavos que estén ahorita en la carrera o muchas personas que estén todavía indecisas sobre qué quieren hacer o que ya están terminando su carrera pero que no le han dado la importancia. Me parece que hay un tema ahí que tienen que revisar hacia adentro, ¿no? Pensar por qué lo han hecho y cómo pueden seguir haciéndolo de la manera que les guste, porque esa es la manera que tú encontraste. No, y además manera que te puedo decir que la ingeniería es vasta, pero la química está en todo. Entonces puedes trabajar a lo mejor desde una industria que es como la que te comenté, la parte cosmética, uh-huh, que es bien diferente a la de pinturas, por ejemplo, que es bien diferente a la automotriz, que es muy distinta a la de las bolsas de un solo uso, ¿no? Entonces, hay tanta aplicación, tan vasto, que prácticamente te puedes acomodar. También, ¿no? Alimentos, por supuesto, te puedes acomodar en cualquier industria. Entonces, yo por eso digo, es una de las carreras con más bondades, porque a mí me gustaron los polímeros desde que estaba en la carrera. Yo elegí esa uh-huh, materia y desde ahí me gustó, pero en realidad hay tantas aplicaciones que podría... en donde sí participa la química y no necesitas estar en un laboratorio encerrado todo el día o en una planta de producción rolando turnos, ¿no? No necesariamente. Hay tanto que hacer que de verdad la química cabe en todo. ¿Tú crees que entonces podría ser la química una carrera de futuro? O sea, y además de ser de futuro, también bien pagada. Porque es todo un tema ahora también el tema de los sueldos, ¿no? Ingresos. Ahora pareciera que la industria que más crece y que más se gana es la industria de la tecnología, uh-huh, del software, de las aplicaciones, pero también la química tiene que, o sea, repercute de distintas maneras. Pues es que siempre vamos a tener, conforme va creciendo la población, las uh-huh, necesidades del mundo aumentan. Y siempre vamos a tener esas necesidades. Pero tienes razón, la industria que ahorita ha tenido un boom, claro, es la tecnología y uh-huh, es a donde ahorita los jóvenes de ahora están buscando participar en esas industrias. Uh-huh. Pero no solo esa industria es la que está teniendo ahorita un boom, así como crece, no sabemos cómo vaya a cambiar uh-huh, en un futuro, pero la química es mucho más estable. Fíjate que... Qué chistoso, ¿no? Suena eso. Porque ahorita que lo dices, la química es lo más estable. Pero pareciera que la química también trabaja en función de esas inestabilidades, ¿no? Pues es que yo más bien lo pensé como siempre va a haber un requerimiento. No, te entiendo. Pero estoy jugando un poco con esto. Con las palabras. Porque, o sea, la química es reacciones estables e inestables. Si no me equivoco. Bueno.
Pero sí, o sea, es una industria que tiene mucho futuro al final del día, ¿no? Sí. O sea, pase lo que pase, la población, afortunado o desafortunadamente, va a seguir creciendo. Sí. Y esas necesidades van a obligarnos a tener una demanda de diferentes cosas donde la química está presente, participa, ¿no? sí, claro. Y te iba a comentar que hace como unos 10 años, yo creo, me tocó la oportunidad de ir a Alemania en un parque industrial químico. Alemania es muy reconocido a nivel mundial por su industria química. Y nos decía, fuimos un grupo de ingenieros de diferentes partes del mundo y me acuerdo que pues, nos hicieron un tour en las plantas. Para mí era como el Disney, pero de química, ¿no? Un montón de plantas, una chulada. El caso es que uno de los gerentes de la planta nos empezó a preguntar, bueno, ¿y tú qué estudiaste? No, pues ingeniería química, ingeniería química. Casi todos los que fuimos éramos ingenieros químicos. Y me dice, él en Alemania, era alemán, me dice, me da gusto porque en Alemania, hay poca gente que quiere estudiar ingeniería química. Le están huyendo a las ingenierías porque son difíciles, porque requiere a lo mejor, la gente cree que tienes que ser ahí un matadito para poder librarla, ¿no? En ese tipo de carreras. Y estaban teniendo una faltante de ingenieros químicos en Alemania. Eso te estoy hablando de hace 10 años. Ahorita desconozco cómo esté, pero claro, la tendencia definitivamente se está moviendo a las tecnologías. Entonces yo creo, no dudaría. Yo tampoco dudaría que en México también hay una carencia de químicos, ¿no? Pues sí hay bastantes químicos e ingenieros químicos, pero yo creo que muchas veces te puedo hablar. El Politécnico está tan enfocado en la parte técnica que si tú lo ves como yo quiero o estudio para estar en una planta de producción o en un laboratorio desarrollando alguna formulación, a lo mejor a muchos no les atrae. Pero creo que le falta como agregarle ese sabor de no solamente en eso puedes participar, puedes hacer otras cosas que también están dentro de la misma ingeniería química, pero no necesariamente todo el mundo tiene que estar en una planta, ¿no? Y a veces es a lo que muchas veces no quieren muchas personas, porque pues es pesado, a lo mejor atarte a un ingeniero de planta tiene que estar 24 horas disponible, ¿no? Y no todos los trabajos son de ese tipo. Pero yo creo que esas son de las ignorancias o de las cosas que ignoramos cuando estamos ahí afuera, que como ingeniero... pues tú ya entiendes de otra manera, porque ahora tú ya también estás en la parte comercial, que cualquiera, yo también vengo de la parte comercial y cualquiera nos diría hace unos años, ¿quieres estar en la parte comercial? Tú dirías, no. Sí, estaba hasta incluso, ¿cómo? Cruz, no, no quiero eso. Eso no es para mí, ¿no? Ajá. Yo soy ingeniero, ¿no? Sí. Pero hoy día te das cuenta cómo puedes participar de muchas maneras como ingeniero. Yo te puedo decir que una de las personas que a mí me dio capacitación de finanzas fue una ingeniera. Sí, una ingeniera que llevaba muchos años en el campo de finanzas, pero al final del día ingeniera. Sí, y ella fue de las primeras que me participó de la idea de que tú tienes que ser como ingeniero mucho más completo. No puedes ser vivir solamente de tu carrera, tienes que entender la parte de finanzas. Y ahí fue cuando, y creo que a todos los ingenieros nos pasa, ¿no? Terminamos haciendo una maestría en finanzas o en administración, un MBA, ¿sí? Y cosas de ese tipo. Tú tienes una maestría también, ¿no? Sí, y fíjate que ahorita que me comentas tu maestra que era de finanzas, tomé un diplomado justo de finanzas en el TEC de Monterrey. Totalmente diferente la cultura, la forma de ver, ¿no? La industria y la parte profesional en el TEC de Monterrey. Sin embargo, el mejor maestro que tuve era del Politécnico y era un ingeniero, ¿no? Y estaba dando clases en el TEC. Y estaba dando clases en el TEC. Y también había excelentes profesores también de ahí del TEC. Pero esa parte que... Y conste que no estamos hablando mal del TEC. No, tiene excelente talento también. Y aquí en este canal vamos a hablar también con ingenieros del TEC de Monterrey, porque también tienen un espacio muy importante. Sí. Pero es que entiéndanos un poquito, cuando estás en la parte de la educación pública, ¿sí?
pues es tu única referencia, ¿no? Y nos limitaban. Yo creo que los planes de estudios estaban súper enfocados, al menos así en el Politécnico, a la parte técnica, ¿no? Entonces, pues la parte técnica es muy fuerte, pero no la otra parte. Uh-huh. Entonces sales a otro tipo de ambientes, como en el TEC, y te das cuenta que, claro, hay otra perspectiva, pero aún gente con tanto talento y muchas veces ingenieros trabajando en áreas que no son de ingeniería. También, sí, ¿no? eso también. Pero finalmente este diplomado que tomé de finanzas, varios profesores eran tanto de la UNAM como del Politécnico, excelentes profesores, dando clases de finanzas para ingenieros. Muchos de los alumnos éramos ingenieros, entonces pues, estaba como un poco enfocado ahí, ¿no? Es que es como el siguiente paso. ¿Qué vas a hacer en tu maestría? No vas a hacer una maestría de química, ajá, porque, no sé, sientes a veces que ya le dedicaste mucho tiempo a esa carrera y buscas explorar otras áreas, ¿no? De oportunidad, sobre todo para ti, ¿no? Sí, exacto, porque justamente yo que empecé en el área de plásticos y polímeros, esa parte que me faltaba, o que yo sentía que me faltaba del área más administrativa, uh-huh, y que luego lo reforcé cuando empecé mi empresa. Necesitaba conocimientos de contabilidad, de finanzas y de recursos humanos. Legal, nunca vas a tener lo mismo que un abogado, pero claro, al menos un poco de noción. Y necesitas estas áreas. Sí, porque tienes que firmar un contrato, tienes que contratar gente. Uh-huh. No, son una infinidad de cosas. Es. Miren, yo tenía la idea de que esta entrevista se fuera corta porque Rocío me dijo que tenía cosas que hacer, pero se lo dije. Las charlas de este tipo son tan relajadas que no estamos hablando de ingeniería necesariamente, pero aquí nos podemos quedar un buen rato. No le voy a robar más tiempo a Rocío y eso, con esto quiero empezar a cerrar, Rocío, a razón de que nos alarguemos si es que la charla se vuelve mucho más amplia, pero Rocío, al final de este día hoy, pandemia, todavía tenemos problemas con el género. ¿Tú cuáles crees que son los retos de esta sociedad y de ti como ingeniera humana? Porque eres de carne y hueso, sientes, eres creativa, eres social. Uh-huh. ¿Qué piensas que va a ser de ti hacia la sociedad, hacia la parte humana, hacia la parte creativa, y que le vas a dejar al rato como legado a este país, a esta familia que tú tienes, uh-huh, a estos amigos? ¿Cómo te ves así, dejando algo, aportando algo? ¿Cómo te ves? Yo creo que lo he pensado incluso. Uh-huh, bueno. Yo creo que algo de conocimiento has logrado obtener a raíz de varios años, claro, de trabajar, ¿no? Experiencia, buenas y malas, ¿no? Pero uh-huh, al final experiencia. Y el poder ayudarle a alguien a que quien va comenzando, uh-huh, pueda definir cuál es su carrera, en qué quiere participar, qué le gustaría estar haciendo de manera que además te pague, ¿no? Por uh-huh, algo que te gusta hacer. El poder ayudar a la gente a que continúe con sus sueños y que continúe creciendo y que encuentre su vida, a mí me gusta. Y de una manera muy informal he podido, a lo mejor creo que he podido influir en algunos jóvenes que ahora están buscando qué hacer con su vida, con ese futuro tan adelante que no saben, como cuando yo estaba hace 20 años, ¿no? Te ves reflejada ¿Qué voy a hacer cuando sea más grande, no? Y los veo así y me llena como de gusto y de poder ayudar en eso. Creo que es algo en donde me gustaría enfocarme, porque si algo puedes dejar, algo que le sirva a alguien, ya con eso te puedes dar por bien. ¿Más mujeres quizá? Definitivamente más mujeres. Yo siempre estoy como en defensa de que haya más oportunidades, de que las mismas dificultades que a lo mejor uno tuvo no las puedan tener en las que vienen, ¿no? Detrás de nosotras. Y sobre todo que no sea ya una barrera, que no sea un tema que te detenga como mujer y decir, ay, pero es que qué tal. No, adelante, ¿no? Uh-huh, adelante, como no importa qué género eres, qué preferencia, no importa qué color, qué nacionalidad, porque pasa también de pronto estando en una empresa internacional, pues claro que trabajas con gente de todas partes del mundo y te das cuenta que hay diferentes formas de pensamiento porque viven en diferentes lugares y que eso no sea una barrera. Que de pronto te llega a costar el idioma, por supuesto, uh-huh, es algo que tenemos que enfrentar y que tenemos que superar,
como politécnicos, yo creo que ahí es un tema que hay que trabajar. Uh-huh. Pero teniendo eso, te abres las oportunidades y que justamente no existe esa barrera, al menos en tu cabeza, ¿no? De si yo sí puedo. Cuando yo era joven, me acuerdo que a lo mejor medio te imaginas cómo vas a ser, ¿no? Bueno, más joven. Y yo me veía, a lo mejor yo quiero ser una profesional exitosa, que me guste lo que esté haciendo día a día, que pueda contribuir a la sociedad y que además me paguen por eso. ¡Qué maravilla! Y yo creo que si puedes contribuir a una persona que siga su camino, que encuentre su camino, que también contribuya de buena forma a la sociedad con lo que hace y lo que sabe hacer, con eso ya estamos del otro lado. No importa el género. Si es hombre o mujer, no importa. Muchas gracias, Rocío. Y gracias por este tiempo que me dedicaste, porque la verdad era algo que ya tenía ganas de hacer, una entrevista con una ingeniera mujer. Van a venir más entrevistas con ingenieras mujeres porque afortunadamente hay más y seguramente habrá muchas coincidencias con las otras entrevistas de mujeres. Pero yo creo que aquí es algo que es clave. O sea, el futuro de las ingenierías tiene que empezar a sentarse en mujeres también. Tiene que empezar a crecer más ese género en esta industria. Y tiene que haber más oportunidades. Sí. Y hay. Yo creo que se van a ir abriendo. Están abriendo, sí, definitivamente. Sí. Ahora es una buena noticia, sí, ¿no? Creo que sí. Pues muchas gracias, Rocío. Gracias por todo. Gracias que tuvieron la paciencia de solo interrumpirnos una vez, pero bienvenidos también. Gracias a ti por la confianza. Cuídate mucho. Gracias.